Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club de Ares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuillas, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Praviano, Entrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva y Con Industrial, Condal Club, Urraca Club de Fútbol, de la Galletona. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Una semana más e quitamos dende la Galletona en este sexto programa, sexta edición de este programa que se ocupa de la tercera división y que lo hacemos siempre aquí en Teleasturias, una plataforma para que os sintáis identificados todos aquellos que amáis el fútbol modesto y que no tenéis otra manera de ponerlo en la parrilla de televisión más que aquí en esta cadena, la vuestra. Un programa que os va a resumir lo que pasó en esta 29 xornada en tercera división, una xornada que resultó bastante fructífera en cuanto a los goles, con casi 3 goles por partido, destacando sobremanera el partido de Noreña, donde se vieron 5 goles en este partido. Destacamos también la victoria del Tuilla, que ya es la 10ª consecutiva, que sigue goleando, y también destacamos la victoria contundente del Uni, en un campo de un rival directo como ya el Requesión, el Oviedo B, y la primera derrota de la temporada de la Unión Popular de Langreo en su campo, en Ganzábal. Todo esto y lo que vamos a seguir viendo a lo largo de este programa, que nos va a llevar 1 hora y pico aquí en Teleasturias, como digo, y que seguimos teniendo que agradecer a los patrocinadores. Ya sé que queda un poquitín pesado, pero sí de bien nacidos ser agradecidos, y por eso paso a leeros un poquitín pues los patrocinios que tenemos aquí, que son Limpieza Selena, la Mina Coyoto, Compasos, Sidrería Muros, Sidrería Alguaje, Tastur, El Cuélebre, La Casa del Pueblo Tuilla, Catering La Raíz, Carnicería Arbolella, Gasoleros El Lagar, Ralarsa, Construcciones Paulino, Sobremanera, Desguaces Pérez Oso, de Tineo, Comercial Roces y Huelcan de Asturias. Todos ellos seguimos agradeciendo que estén aquí con la confianza depositada en nosotros, y también a los que tienen que venir, porque seguimos necesitando a todo el mundo, porque ahora mismo tenemos 5 resúmenes, pues aspiramos a tener más, ¿no? A tener 6, 7, 8 o incluso, si podemos, pues la totalidad de ellos en imágenes en la tercera división. Con todos ellos pues vamos a ir haciendo pues como digo, una plataforma mejor para que estéis todos aquí reflejados y para que vayan desfilando también pues los protagonistas de todo esto. ¿Quién son los protagonistas de todo esto? Pues ellos, los que están aquí a mi derecha y a mi izquierda. Tengo aquí a mi derecha a Cuartas, jugador del Real Tapia. Bienvenido, Cuartas. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda tengo a Iván Otero, del Unión Popular de Langreo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues con ellos dos vamos a ir también analizando un poquitín cómo fueron sus respectivos partidos y cómo ven esta tercera división. Vamos ya a ir, cuando queráis, a ver los marcadores y los goleadores de esta jornada número 29 en la tercera división, como digo. Ahí los tenemos ya en pantalla. Estos son los resultados y son los goleadores. Navarro 1, marcó Rada. Juanma 1, marcó Juanma. Condal 2, marcaron Oski y Aitor Herbás. Le entrego 3, marcaron Nicieza y 2 goles de Omar. Real Oviedo de Tusta 0, Universidad de Oviedo 4, Luis Enrique Álvaro y 2 de Xiose, Ceínos. Praviano 0, Club Deportivo Tuilla 3, Johnny y 2 de Matías. Candás 2, marcó Jorge de penalti y Zapico. Urraca 0, Real Tapia 2, marcaron los 2 goles Roberto. Y Navia 1, marcó Cheri. Unión Deportiva Sesión Industrial 0, Atlético Lugones 2, marcaron Javi Sánchez y Miguel. Luarca 1, marcó Pablo Díaz de penalti. Club Deportivo Covadonga 2, Chus y Jaime de penalti. Club Deportivo Llanes 1, marcó Diego. Club Deportivo Cudillero 1, marcó Sito. Y Unión Popular de Langreo 1, marcó Carli. Unión Club Ceares 2, marcaron San Eloy y Vázquez. Estos fueron los resultados de esta jornada en la tercera división. En cuanto a la clasificación, ahí la vemos, en los 10 primeras posiciones, queden como líder destacado el Club Deportivo Tuilla con 59 puntos, con 57 de perseguidor tal Covadonga, con 56 el Uni, con 54 queda el Unión Popular de Langreo, 51 para el Oviedo de Vetusta, con 48 Le Entrego, con 43 Condal y Cudillero, o Cudillero y Condal, con 41 Lealtad de Villaviciosa, con 40 en décima posición en mitad de la tabla queda el Club de Ceares, Unión Club Ceares, y en los siguientes puestos, pues con 38 queda el Luarca, con 36 el Praviano, con 34 el Urraca, 33 para el Atlético Lugones, con 30 bien el Club Deportivo Llanes, 28 para el Sesión Industrial, con 26 el Real Tapia, fuera de puestos de descenso, pero empatado con los puestos de descenso que marca el Candás, con 26 puntos también, con 18 queda el Navia, y con 17, cerrando la clasificación, el Navarro
Navarro Club de Fútbol, la Sociedad Deportiva Navarro. En cuanto a la tabla de goleadores, queda destacado Chus con 19 tantos del Covadonga, con 16 Bien Gusi del Urraca, que resultaba expulsado esta semana, con 15 Vázquez del Ceares, que también marcaba esta semana, Nacho García y Johnny y Juan Sánchez y Fasani, todos ellos con 13, son los que siguen a esta lista de goleadores. En cuanto a los porteros menos goleados, pues seguimos destacando a Guillermo, de la Unión Popular de Langreo, con un coeficiente de 0,59, 0,78 marca Gabriel del Covadonga, 0,88 Chema del Cudillero, 0,89 Pablo Herrero del Entregu y con un tanto por partido queda Adrián del Club Deportivo Llanes. Esto en cuanto a los más destacados de los del trofeo Zamora, el trofeo de los menos goleados de la categoría, esta categoría de la tercera división. Bueno, pues después de ver los datos de esta tercera división, con los marcadores o los goleadores y los porteros menos goleados, pues vamos ya a hacer un poquitín de resumen de los 3 partidos. Lo primero vamos a tratar de hablar un poquitín de los 3 partidos que no tenemos. Son el Navarro Lealtad, el Candás Urraca y el Llanes Cudillero. Navarro Lealtad, donde los 3 puntos eran muy importantes para el equipo de casa. Incluso en la crónica reza que el Navarro pues tiene que, o sea, va a seguir o sigue mejorando, sigue claramente en mejoría, pero no son suficientes para llevarse los 3 puntos de una vez. Por lo tanto, el Navarro sigue teniendo bastante complicada la permanencia. Un punto que quizá vea muy poco ante un Lealtad de Villaviciosa, que poco a poco va sumando ya los puntos necesarios para salvar la categoría, esta tercera división. Marcaba en el minuto 1 Juanma y eso es una losa muy difícil de levantar para la Sociedad Deportiva Navarro, pues que sigue jugando con los nervios y con la ansiedad de los jugadores que ya ven cómo la victoria se os va escapando partido tras partido, jornada tras jornada, y que lo ven cada vez más difícil. Estillel, en cuanto al partido del Navarro contra el Lealtad de Villaviciosa, ya digo que el Navarro queda con una posición bastante delicada y el Lealtad que va pasín entre pasos salvando ya, o a piques de facelo de salvar la categoría. Otro partido que también se disputó en la tarde del domingo, en la tarde del domingo, la anterior a la tarde del sábado, fue el Llanes Cudillero, que también acabó con empate a unos entre el Club Deportivo Llanes y el Cudillero. Se adelantaba el Cudillero en el minuto 18 de partido con un gol de Diego y empataba ya, pues dicen, por auténtica mala suerte, acabó marcando Sito y llevándose un punto, o quitando y 2 al Club Deportivo Llanes, depende cómo se viera. El que firma la crónica dice que solamente la auténtica mala suerte privó a los llaniscos de una victoria que ya iba tocando, que ya iban necesitando, y que el Club Deportivo Cudillero, como digo yo, se arrebató por mediación de Sito en el minuto 88 de partido, que bueno, pues además en el 90 cambiaban otra vez, entraba en el 72, marchaba en el 90, marcaba en el 88, yo creo que Sito hizo de todo prácticamente en este partido. Con este empate, que no sabe a demasiado, pues el Club Deportivo Llanes también sigue sumando a que poca cosa en cuanto a las aspiraciones que tenía el Club Deportivo Llanes, y el Cudillero pues que va quedando ahí en una zona de nadie, pues que ya no tiene por qué luchar en cuanto a lo que lleva la fase de ascenso, ya se queda descolgado de ese grupo de cabeza, y bueno, pues tendrá que seguir luchando por engancharse, como no, a la Copa Federación, que ya sería pues también un logro importante. El último partido del que no tenemos imágenes y es del Candás 2 Urraca 0, victoria importantísima de los de Javi Gómez, que me agradecía el haber estado aquí la semana pasada diciéndome que habíamos dado la bendición. Ganó 2-0 ante el Urraca, que resultó también con una expulsión. Vemos aquí en el minuto 54 expulsaron a Gusi y a partir de ahí se acabó el Urraca. En cuanto es que expulsaron a Gusi en el minuto 54, el poco peligro que aportaba el Urraca pues se fue al traste, y la verdad que para el Candás pues la vuelta de un Jorge Fidalgo que llevaba tiempo sin aparecer, que ya marcó la semana pasada en Tuilla, aunque no ellos valía para nada porque caían goleados, pero esta semana volvió a hacerlo, volvió a marcar, y Zapico también lo hizo en el minuto 11, y por lo tanto, bueno, pues con esta victoria el Candás, que no respira porque ganaron todos los de Basio, ganó el Real Tapia también, y bueno, pues acorta un poquitín solamente distancias con la Unión Deportiva Sesión Industrial, que perdió su partido contra el Atlético de Lugones. Por lo tanto, bueno, pues estos son los partidos de los que no tenemos nada, no tenemos ninguna referencia, simplemente las crónicas que os leímos, y ahora, a continuación, vamos a establecer, creo,
vamos a establecer, creo, comunicación con el del siguiente partido. Un siguiente partido al que nos va a falar Iván Palacios. Necesitábamos que alguien nos explicara qué es lo que pasó en ese partido entre el Oviedo de Tusta y el Universidad de Oviedo. Ya veis que toda la tercera división pues están bastante igualados, aunque hay una palabra tabú aquí en este plato, pero están bastante igualados todos los partidos y por lo tanto, bueno, pues necesitábamos hablar con alguien que nos explicara un poquitín qué es lo que pasó en el Requesión. Para ello tenemos ya a Iván Palacios. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues queríamos eso, que nos explicaras un poquitín cómo viste el partido del... Ya sabemos que te has sancionado, que no pudiste estar en el banquillo, que es el tu hábitat natural, por decirlo de alguna manera, pero que no pudiste estar en el banquillo, por lo tanto, bueno, pues tocóte sufrir yo creo que doblemente ante un partido que no sé qué fue exactamente lo que os pudo pasar, porque la tercera división está toda muy igualada. Iván. Bueno, pues nada, simplemente que hubo un equipo que le pasó por encima a otro, ¿no? El UNI hizo un muy buen partido, nosotros no estuvimos en ningún momento a la altura de lo que se jugaba el domingo pasado y al final de ahí viene el resultado que incluso se puede considerar corto a tenor de lo que se vio en el Requesón el domingo pasado, ¿no? Nosotros tenemos que aprender ello, intentar pasar páginas, es la primera vez que nos pasa esta temporada, también en el primer partido que perdíamos en casa, y saber que si queremos hacer algo tenemos que competir mucho mejor que lo hicimos esta pasada jornada. Y eso a pesar de que contabais con refuerzos, que no suele habitual, pero contabais con refuerzos que venían de la primera plantilla. Ya a la llegada de Pascual Puente ayer, hay unas cuantas jornadas ya, pues llegábamos también la de Jandrín, que no fue con el primer equipo, y yo creo que aportaba, si cabe, más calidad al filial. Sí, posiblemente sí. También hay que ser la circunstancia de que Jandrín, bueno, pues no ha entrado ningún día con nosotros, jugó el primer partido porque el míster también quiere que tenga minutos porque al final de temporada pues quizá el primer equipo lo pueda necesitar, que al final es lo más importante para nosotros. Y bueno, disputó los minutos, que le viene muy bien, que oye, se tiene que ir haciendo poco a poco también a nosotros a él. Y bueno, simplemente eso. Lo malo que bueno, que para que él juegue pues hay otros jugadores que no lo pueden hacer, ¿no? Pero bueno, la labor de un filial es la que es. Nosotros tenemos la temporada muy hecha ya. Al final casi que nos queremos meter claramente entre los 4 primeros, pero si vemos el posicionamiento nos da un poco igual y estas jornadas nos vienen dando lo que podemos hacer y qué jugadores vamos a utilizar de aquí a final de temporada. Pero veis el premio tan cerca, Iván, que esto duele, esto escuece un poquitín el quedate ahí. No voy a decir descolgados, porque tenéis todavía 3 puntos, que den un montón de enfrentamientos directos, pero duele el perder contra el UNI, que de haberlo ganado, pues quedabais ahí con 54 puntos, pasabais por encima del UNI, era una buena oportunidad, ¿no? Bueno, hoy lo vemos todo muy lejos, tal, pero quedan 9 jornadas, nosotros nos queda el enfrentamiento de Tuilla de la semana que viene y a partir de ahí no tenemos ningún enfrentamiento directo, mientras que los demás juegan todos con todos, menos el Langreo, ¿no? Incluso tienen que jugar todos con Condal y el Entrego, ¿no? Entonces queda todo mucha tela que cortar. Esto es un traspié, sabíamos que se podía dar porque el UNI te puede ganar, igual que nosotros los ganamos en San Gregorio y fuimos muy superiores y lo también fue corto, pues estos lo fueron ellos y es que no hay otra cosa, al final estaremos donde tengamos que estar si nos metemos bien y si no pues tendremos que pensar ya en la temporada que viene, es que no hay otra cosa y no hay que tampoco darle más importancia a la que tiene a un partido de fútbol, simplemente aprender. Nosotros somos un filial, nadie esperaba que estuviéramos ahí, tenemos asegurada la Copa Federación, vamos a hacer una gran temporada, pase lo que pase aquí al final, y la quinta sería la promoción, pero que tampoco es nada grave no jugarla. Además tenéis una buena piedra de toque para la semana que viene, un buen sistema para rectificar o para recuperaros el Candín, ¿no? El campo del Club Deportivo Tuilla ante el líder. Sí, puede servir para que recuperarnos, para que te metas con tus 5, está claro, eso es el Tuilla. Es un equipo que vamos, es todo contrario que nosotros, ¿no? Es un equipo veterano, un equipo que conoce perfectamente la tercera división, que en el Candín es inexpugnable prácticamente y que sabemos que va a ser muy difícil ganar allí, pero que lo vamos a intentar y porque además tenemos clavada la mala imagen que dimos el
el domingo pasado. También sabemos que de los 9 partidos que nos quedan quizás sea el menos importante. Nosotros nos marcamos el objetivo de intentar ganar 5 partidos y nos da igual que sea que sea a cualquiera de los otros rivales que tenemos, ¿no? Van a ser todos complicados, dependemos de nosotros, aunque ahora mismo no lo parezca, porque si nosotros somos capaces de ganar 5 partidos, vamos a meter en playoff 5 partidos, empatar otros, seguro que nos metemos con los enfrentamientos directos que hay, como te decía antes. Y bueno, tenemos que empezar por el domingo en el Candín y a ver si se nos da bien como fue la primera vuelta. Bueno, Iván, pues espero que tengáis la mayor de las fortunas de aquí a final de temporada y que bueno, sobremanera destacas, y os lo contamos aquí, creo que todos somos unánimes en desearte lo mejor en el tema personal, que tengas la mayor de las fortunas y la mayor de la fortaleza para recuperar la salud cuanto antes, porque lo que más nos presta llevarte aquí con nosotros o en los banquillos. Gracias, Paco. Pues ahí también tenemos un partido más importante, si cabe, que los que hay sobre el campo y seguro que va a ser todo bien y pronto pues daremos guerra. De momento seguimos ahí en los banquillos y bueno, esperar un poquitín lo que pasa en el día a día ahora. Pues muy bien, Iván, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues teníamos a Iván Palacios Llaneza, entrenador del Oviedo Vetusta, que nos explicaba un poquitín cómo vio ese partido, la clara superioridad del Uni. No apareció el filial oviedista en todo el partido y fruto de ello pues fueron los 4 goles que le endosó. Como bien decía también Iván Palacios, la primera victoria, o sea, la primera derrota del Real Oviedo B en el campo del Requesión. Vamos a ver un pequeño consejo publicitario de Construcciones Paulino, por si estáis pensando en comprar un piscín por aquí cerca, en Lugones, con las mejores calidades, y volvemos enseguida con las imágenes de los partidos. De la Galletona. En la mejor zona de Lugones, en pleno centro de Asturias y a un paso de Oviedo, Construcciones Paulino les presenta un edificio vanguardista y de primera calidad. Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde 91.000 euros, en la calle Antonio Machado de Lugones. Edificio Plaza, viviendas diseñadas para el ahorro energético y la protección a los ruidos. Aproveche nuestros descuentos con la financiación de Cajastur. Visítenos en la calle Antonio Machado número 13 bajo, Lugones. Bueno, pues de ver este pequeño consejo publicitario, vamos ya a ver las imágenes de los partidos que ya están preparadas y que van a empezar pues con el partido que más goles tuvo de la tercera división, que fue el que se disputó en el Alejandro Ortega de Noreña entre el Condal y el Entrego, donde dice...
¡Tira!
Estamos con Raúl, entrenador del Club Deportivo Tuilla. Creo que satisfecho por el resultado, por los 3 puntos y por la manera de juego del equipo, que vamos ni con 10 ni con penaltis en contra. Sí, la verdad hay que estar muy orgulloso de estos jugadores, porque se nos puso el partido todo en contra cuando lo teníamos controlado, porque con 0-1 y con 11 jugadores pues lo teníamos muy controlado y estábamos llegando a la portería contraria con peligro, el rival prácticamente no nos llegaba, pero a raíz de quedarnos con 10, pues bueno, pues la verdad es que el partido se complicó, porque ellos hicieron el campo muy grande, buscaron superioridad por fuera y bueno, la verdad es que aunque nos defendimos muy bien, pues ellos llevaron la iniciativa a partir de entonces, ¿no? Lo que pasa que, bueno, siempre tenemos algún que otro recurso, aun cuando en un momento determinado podamos estar dominados, como puede ser pues acciones de contra, y en este sentido hemos estado muy efectivos, muy eficaces, y bueno, creo que al final pues el equipo se ha hecho con un triunfo muy meritorio, que justifica por completo nuestras aspiraciones de estar arriba y de seguir contando con nosotros en los puestos de mayor relieve. Sobre todo, pues eso, cuando el partido tiene mucho mérito como el de hoy, por todo lo que todos vimos, un penalti que se nos pitó en un momento determinado que pudo haber tenido alguna otra repercusión, pero bueno, en cualquier caso el 0-3 es justo y el equipo ha estado francamente bien. ¿Pensabais que esta racha, que bueno, los jugadores ya saben, vosotros ya sabéis que esta racha va a tener fin alguna vez? Ya lo comentaste en la prensa, creo que esta semana pasada, pero bueno, parece que ya imposible, por lo menos el que perdáis algún partido, porque ya ves que incluso con 10, con todo en contra, supisteis manejar también el tiempo, cambiasteis ahí, hicisteis algunos retoques en la segunda parte y volvisteis a imponeros 0-3. Sí, nosotros habíamos salido con un planteamiento de 3 hombres atrás, 2 hombres de banda, 2 pivotes, un medio punta, 2 hombres arriba, que es un proyecto para fuera de casa muy ambicioso, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera con 11 jugadores llegamos bastante al área contraria, pero en vista de que ellos se quedaron con un hombre más, pues nos fuimos a una defensa de 4 que la tenemos muy trabajada. El equipo trabaja mucho la defensa de 4 en zona y incluso en inferioridad de número sabe hacerlo muy bien, y cuando nos desbordan, pues en última instancia está Dani, que está haciendo una gran temporada, el portero. Por tanto, yo quisiera no quedarme con un detalle concreto, sino quedarme con el esfuerzo de los chavales que están trabajando muy bien en los entrenamientos. Esto no es ya producto de la casualidad. Y bueno, está claro que, como siempre comentamos, que cualquier día nos van a ganar, porque es normal. O sea, primero porque no hay una diferencia dentro del terreno de juego tan grande, ni a favor del Tuilla, ni a favor de ningún otro equipo de tercera división sobre nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos teniendo una regularidad muy grande y el equipo está compitiendo muy bien. Y luego, pues bueno, pues tiene un apoyo de una afición que también le sigue dentro de lo que es la modestia de la tercera división. En definitiva, que todo ayuda, todos son bendiciones, y el equipo pues está desarrollando una temporada muy meritoria. Pues enhorabuena al líder. Bueno, estamos con Siel, entrenador del Praviano, un partido muy difícil y muy complicado, Siel, incluso ellos jugando con 10, vosotros incluso con un penalti a favor, pero ni de penalti, no pudisteis meteros dentro del partido en ningún momento. Sí, yo creo que hoy, si jugamos 2 partidos, hoy no hubiéramos metido gol, ¿no? Porque yo creo que la primera parte tuvimos 2 o 3 ocasiones clarísimas de gol, incluso luego fallamos el penalti en la segunda parte. Pero bueno, fútbol tiene estas cosas. Esta liga, o sea, el partido con Tuilla, nosotros no, y de nuestra liga, y es normal que, bueno, pues que nos ganen. Pero bueno, yo creo que les ofrecimos resistencia, que el equipo estuvo bien. La primera parte, creo que hicimos una primera parte, excepto los primeros 15 minutos, muy buenos, yo creo, muy bien. Jugando bien, llegando bien, en ocasiones de gol. La segunda parte el partido fue un poquitín más igualado, pero bueno, yo creo que todavía mantuvimos sobre todo, bueno, el dominio del juego, llegando. Y bueno, bien, yo solamente estoy un poco disgustado, por ejemplo, de la forma que, o sea, cómo perdimos, ¿no? Por ejemplo, yo a mí hay algo que no me gusta en cuanto a mis jugadores, que nos vayamos del partido. Entonces, hay que saber perder. Entonces, perdiste, felicitamos al Tuilla, que lo hicieron muy bien, que tiene un jugador que marca la diferencia, o 2, Johnny y Matías, que si los tuviéramos nosotros, pues igual el triunfo sería de nuestro lado, pero bueno, ya esto es un poco de broma, ¿no? Pero bueno,
que lo dicho, que felicitar al Tuilla y yo pues estoy orgulloso del equipo, lo que trabajó, lo que peleó. Solamente estoy disgustado de la forma que perdimos. Hubo cosas que no nos fuimos del partido, la expulsión, ahí sí que no, yo eso sí que no lo acepto, vamos, no, porque nosotros tenemos que saber que vamos los primeros en el premio de deportividad y yo que expulsión a un futbolista. Bueno, por una acción dentro de las reglas del juego, bueno, pues vale, ahora que se expulse él, no. Entonces yo en eso sí estoy muy disgustado, en ese sentido, porque en la Liga, como yo os digo muchas veces, en los partidos la Liga no ha terminado y nos quedan todavía 9 partidos, que el equipo todavía no está salvado, que todavía hay que seguir sumando puntos y tenemos que ser equipo, tenemos que estar más entero el equipo, todo lo que vamos a hacer y el comportamiento que tuvimos hoy en ese sentido por lo menos. En la primera parte fue justo cuando la expulsión del jugador del Tuilla fue cuando más vos crecisteis, cuando más creísteis en las posibilidades del equipo, del empate, cuando más ocasiones tuvisteis, pero en la segunda parte otra vez para que, bueno, contemporaneó el Tuilla, volvió a meter una defensa de 4, volvió a crear muchísimos, cerró muchísimos los espacios al Proviano y a partir de ahí a la contra te mata, ¿no? Sí, pero el Tuilla, yo lo que comenté antes, el Tuilla, por eso el Tuilla y por eso va el primero. Tiene un gran equipo, un gran entrenador que tiene toda la experiencia del mundo, que sabe de qué va esto y muy buenos futbolistas y arriba pues tienen dinamita. Entonces teniendo eso en la tercera división pues es normal que vayan ahí arriba y que nos ganen a nosotros, ¿no? Entonces bueno, yo creo que lo que comentaste, yo creo que estoy satisfecho con el comportamiento de los chavales, lo que trabajaron en el campo, no arrojaron nunca la toalla y bueno, pues si pierdes felicitas al contrario y a esperar el próximo partido, que es lo que nos queda. Solamente estoy disgustado con lo que comenté antes, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, a ver si el domingo somos capaces de ganar en Urraco, que todavía no estamos salvados y la gente viene apretando de atrás. Hay que conseguir esos puntinos que queden para firmar la tranquilidad, que es lo que queréis todos los entrenadores, no disputar ninguna final de aquí a final de temporada, sino ir arañando esos puntos necesarios. Claro, además mira, yo estoy muy satisfecho con el comportamiento de la gente porque llevamos 2 meses, casi 3 meses excelentes. Estuvimos ahí abajo, tuvimos un puesto de descenso y el equipo a base de trabajo, a base de grupo, a base de equipo, pues salimos de ahí, ¿no? Dentro de las posibilidades nuestras, yo creo que llevamos 2 meses buenos, pero lo que no somos una plantilla muy corta, entonces donde no podemos cometer errores que nos ganen los contrarios sí, pero que nos ganen por errores nuestros, ahí ya yo donde creo que tenemos que reflexionar un poquitín todos, hablarlo y no cometer esos errores porque te pueden llevar a la plantilla que somos, pues va a tener luego a lo mejor algún problema al final, ¿no? Pues muchísimas gracias y muchísimas suerte. Sí. De la Galletona. En la mejor zona de Lugones, en pleno centro de Asturias y a un paso de Oviedo, Construcciones Paulino les presenta un edificio vanguardista y de primera calidad. Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde 91.000 euros, en la calle Antonio Machado de Lugones. Edificio Plaza, viviendas diseñadas para el ahorro energético y la protección a los ruidos. Aproveche nuestros descuentos con la financiación de Cajastur. Visítenos en la calle Antonio Machado número 13 bajo, Lugones. Vale. Bueno, pues después de escuchar las entrevistas de los entrenadores, al término del partido de Santa Catalina y después de escuchar el Construcciones Paulino, pues vamos a volver aquí a plató para analizar un poquitín con los dos contertulios que tenemos aquí, con los dos invitados. Primero, el partido del Real Tapia y el Navia no tenemos ni imágenes, pero sí tenemos aquí a David Cuartas, el extremo derecho, el interior derecha del Real Tapia, que nos explicará un poquitín cómo fue el partido. Buenas noches otra vez, Cuartas, y explícanos un poquitín cómo viste el partido importantísimo que teníais ante el Navia y que al final, con doblete de Roberto, sacasteis adelante. Pues sí, fue un partido de gran necesidad para los dos equipos, se planteaba así desde un principio, había gran tensión, aparte porque era el derbi de Occidente, y a pesar de eso el Navia tenía que conseguir los 3 puntos sí o sí con más urgencia que nosotros, lo cual nosotros supimos aprovechar bastante bien y las oportunidades que tuvimos las supimos llevar a buen puerto y supimos aprovecharlas. Y el Navia básicamente se fue al ataque bastante y nosotros estuvimos bastante bien también en ataque. Básicamente eso. Al final, ¿cómo se maneja un poquillín la tensión o los nervios que pueda haber, esa ansiedad que pueda haber? ¿O viste más tensión y más ansiedad en los rivales, en
en el contrario que en el vuestro equipo, porque bueno, los dos estabais en una situación delicada, si cabe más el Navia porque necesita ya sumar de 3 en 3, aunque bueno, la vuestra tampoco lleva buena ni mucho menos, ¿no? Hay que seguir luchando de aquí al final de temporada. Sí, como te digo, ellos, por ejemplo, si nos hubiesen ganado, se hubiesen puesto a 2 puntos nuestros y hubiesen ajustado aún más la clasificación, y nosotros con esos 3 puntos seguimos dependiendo de nosotros mismos y seguimos fuera de puestos de descenso, la verdad. El Real Tapia ahora mismo quedan en muchas finales de aquí a final de temporada. ¿Crees que el bloque o simplemente o el entrenador sois capaces de tener esa consistencia y esa pelea, ese saber estar que vais a tener que tener de aquí al final? Porque son muchos finales, son 9 partidos, más los que ya lleváis acumulados de finales, porque son todos prácticamente una auténtica final para el Real Tapia. Pues sí, la verdad es que sí, somos muy ambiciosos y confiamos mucho en nosotros, en poder lograr la salvación. Nosotros ahí en el vestuario empezamos a echar las cuentas entre nosotros, pero bueno, Quique sabe mantenernos muy bien la cabeza fría y saber llevar los partidos con calma. Vos destacáis bastante bien como bloque defensivo, como un buen bloque defensivo. Y ahora con Iván Nuevo no está tan participativo en labores atacantes, pero apareció la estrella ahora mismo que es Roberto, ¿no? Que es el que vos marca un poquitín también la diferencia ahí en el ataque. Buen bloque defensivo y los que tenéis, pues que les pueda enchufar o no Roberto, de eso depende un poquitín también el rendimiento que vaya a dar el Real Tapia aquí al final. Sí, Roberto para nosotros es un futbolista muy importante y defensivamente también estamos muy bien. Es más, los partidos que perdemos, quitando el de la universidad hace 3 semanas, los perdemos todos por la mínima y siempre dando la cara hasta el último minuto, sufriendo a los equipos, haciéndoles sufrir bastante e incluso mereciendo más empates que derrotas últimamente cuando acabamos perdiendo, como ya te digo, esos partidos por la mínima. El último partido veo aquí en Escalelles, sábado a las 5 de la tarde, pero luego a partir de ahí finales todo. Sí, sí. Todo, lo que me comentabas, ¿no? Antes. Sí, sí, recibimos primero al Navarro, después al Industrial y nos vamos a Candás después. Pues vaya partidos, ¿no? Sí, ahí nos vamos a jugar prácticamente todo. Ahí Candás empatado a puntos con vosotros, como llegáis en esa situación. Sí, eso va a ser la mayor final de todas. Sí, sí. La mayor final de todas. Bueno, pues ¿cómo quedasteis al final en el partido anterior, en el de vuelta? En la ida quedamos en casa unos. En la ida en casa unos, o sea que, bueno, importante también para tener en cuenta el golaveras de que a final de temporada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos ya con Otero, con el jugador del Unión Power de Langreo. Primera derrota del Langreo en casa, Otero, este domingo pasado ante el Ceares, un buen Ceares que está dando buena medida. Pero bueno, pues quizá, no sé, se podía esperar, ¿no? Que el Langreo pues pinchara en casa de un momento a otro. ¿Estáis preparados anímicamente también para poder pinchar en casa? Porque ya algo que puede suceder, ¿no? Ya pasó prácticamente creo que a todos los equipos ya. Sí, la verdad es que sabíamos que podía llegar cualquier día, ¿no? La verdad no tuvimos un buen partido en líneas generales, no tuvimos mucha llegada y el dominio del juego, y ellos pues prácticamente las 2 ocasiones que tuvieron pues las metieron, pero aún así yo creo que ellos plantearon un partido muy serio, se llevaron el partido hacia donde ellos querían y ya te digo, yo creo que en líneas generales quizá no merecimos perder, pero tampoco hicimos demasiadas cosas como para haber merecido la victoria, ¿no? Un punto hubiera sido a lo mejor lo más justo, pero bueno, no hay nada que objetar porque ya te digo que creo que teníamos que haber hecho muchísimo más y aunque es una lástima pues que se nos hubieran ido los 3 puntos porque era un partido para nosotros crucial de cara a esas 2 finales que tenemos también nosotros estas 2 próximas semanas. Al final nos quedan 27 puntos por jugar y da lo mismo ganarlos esta semana pasada como la semana que viene. Ahora, como muy bien decías, vienen 2 auténticas finales ante la Universidad de Oviedo y ante el Club Deportivo Tuilla. El segundo clasificado, el tercer clasificado y el líder son los que tenéis ahora en este orden. Y para encima en 4 días, porque creo recordar que contra el Club Deportivo Tuilla vais a disputar el partido el Xueves Santo. Por lo tanto, en 4 días, 2 auténticas finales. Sí, la verdad es que son los partidos que les gusta jugar a todo el mundo, ¿no? Jugar contra los equipos de arriba. Yo creo que el equipo va a dar la cara como lo ha hecho contra los rivales de la parte alta de la tabla durante toda la temporada y en ese sentido vamos a salir mentalizados a tope y yo creo que en cuanto a ganas e ilusión no va a haber problema, ¿no? Quizás nos está costando mucho más los partidos fuera de casa y contra rivales que están clasificados un poquito de mitad para abajo, pero bueno, esta es la tercera división, como digo yo, no hay muchísima igualdad, cualquier equipo te puede pintar la cara y te puede ganar en cualquier momento, como vemos todas las jornadas. Y quizá pues el que se está mostrando un poquito más fuerte ahora es el Tuilla, ¿no? Con el cambio de entrenador, un entrenador como Raúl González,
que yo conozco, que lo tuve en el Zamora, la verdad es que estaba claro que iban a ir hacia arriba y con la plantilla que tienen y quizá ahora mismo son el rival a batir, ¿no? Pero bueno, va a estar todo muy igualado tanto por arriba como por abajo. Nosotros esperamos, confiamos en nosotros, creemos que tenemos que aspirar a todo, tenemos que ser ambiciosos y aspirar a todo, pero bueno, siendo conscientes también de la dificultad, ¿no? Tenemos ahora 3 equipos por delante que hay que plantearse todas las jornadas partido a partido y bueno, los 3 puntos, los primeros son los del domingo que viene y luego son los más importantes y después ya pensaremos en los demás. Y erais tan buenos cuando manteníais esa racha de imbatibilidad en casa que no había manera de meteros un gol. Yo creo que hasta el partido de Lealtad nadie os había metido un gol en casa. Y ni sois tan malos ahora que perdisteis el primer partido en Anzábal y que fuera de casa no salían las cosas, bueno, hasta el partido de Cudillero no salían las cosas tampoco demasiado bien. Sí, a ver... Todos pasen por fase, ¿no? Exacto, la realidad tampoco no era normal la racha tan positiva que llevamos en cuanto a no recibir goles hasta el partido de Lealtad, ¿no? Sí que es verdad que ahora mismo pues nos siguen llegando más o menos las mismas veces a puerta y nos están metiendo gol y quizá pues es un poco más normal lo que nos está pasando ahora que lo que nos pasaba al principio de liga, ¿no? Pero bueno, hay que tener tranquilidad, como tú dices, quedan muchos partidos y hemos revertido un poco la situación en cuanto a los partidos fuera de casa con el domingo pasado y no darle más importancia que le tiene, ¿no? Los 3 puntos son tan importantes un domingo como otro y bueno, ya digo, nosotros ahora al ser 2 partidos contra rivales directos quizá tiene más importancia porque bueno, les podemos recortar a ellos y ellos que nos sumen pero queda un mundo todavía y yo confío en que este equipo pueda aspirar a todo. Estoy mirando un poquitín la clasificación porque de los de la parte alta de la clasificación, es decir, de esos 5 que hay ahí, que os estáis peleando un poquitín para ver en qué posición acabáis cada uno y también uno, lamentablemente, va a quedar fuera de la fase de ascenso, pero quiero comentarte que estáis todos, o sea, ganasteis el Golaverás al Covadonga, ganáis en el Golaverás al Real Oviedo B. Ahora lleguen los otros 2 equipos, ¿no? El Club Deportivo Tubilla y el Uni. Con el Club Deportivo Tubilla también tenéis ahí bastante favorable, ganasteis 0-2 en el Candín, y con el Uni ganasteis en casa 1-0. Por lo tanto, bueno, pues también mirando un poquitín de regollo esa situación, ¿no? Sí, hombre, sin duda es importante, ¿no? De cara pues bueno, a posibles empates con rivales directos, ¿no? Pero bueno, de nada no serviría tener golaveraje a favor si luego nos sacan 4 o 5 puntos, ¿no? En ese sentido sí que es importante tenerlo a favor con rivales directos, pero mucho más importante es tener mucha calma y pensar jornada a jornada, porque realmente si pensamos más allá del partido siguiente yo creo que nos va a ir mal, ¿no? Durante toda la temporada hemos visto que en cuanto hemos mirado un poquito más allá o nos hemos venido un poquito arriba porque los resultados eran favorables, pues nos han dado un hachazo que nos bajó a la realidad y la realidad es que este equipo, si compite al 100%, puede ganar a cualquiera, pero en cuanto competimos al 99%, cualquier rival nos puede pintar la cara, como digo yo. Entonces hay que sobre todo entrenar fuerte y saber eso, mentalizados de que no somos mejores que nadie. Bueno, pues después volveremos con Iván Otero para analizar la situación de la tercera división, por esos bloques, por esos grupos. Y ahora vamos a preguntar ya de cuartas, pues por esa situación de la tercera división. David, si quieres, mires un poquitín la clasificación, porque voy a preguntarte un poquitín pues por la situación. La parte alta de la clasificación, ¿ves que hay un grupo claro de 5 candidatos al posible ascenso? Pero también, bueno, pues ¿descartarías a alguno de los que vienen por detrás, como al Entrego, o al Cudillero o al Condal? ¿O ves que tiene posibilidades? Hombre, yo principalmente a esos 5 los veo que están destacados, pero no descartaría a ninguno, porque en esta categoría está todo muy igualado, la verdad. ¿Y crees que los de arriba se pueden permitir tantos tropiezos como para que llegue alguno de esos otros? Hombre, tanto como permitírselo no, pero ya te digo que el Navarro, por ejemplo, que va último, yo no descartaría que en casa o incluso en Tuilla, en el Candín, pudiera darle guerra, como le dio. Cualquier equipo puede ganar a cualquiera, la verdad. De esos que vienen por la parte media de la clasificación, bueno, hay los que están ya sobradamente salvados, como el Cudillero, el Condal, el Lealtad, incluso el Ceares, pero de ahí para abajo, o sea, el Luarca también creo que te ha salvado con 38 puntos, pero de ahí para abajo ves que pueden pasar algunos de los que están ahí apuros o ves alguno que... Hombre, evidentemente los que están abajo son los que más apuros vais a pasar, porque son los que más finales vais a disputar, ¿no?
Hombre, yo no destacaría ninguno por encima de otro, porque en verdad yo pienso que a partir de los 38 o 40 puntos se marca la salvación, pero tampoco descartaría esos equipos que están por ahí rondando los 35 o 36 a día de hoy. Tenéis varios partidos, como hablamos antes, tenéis varios partidos ahí contra rivales directos en los cuales pues vais a jugar muchísimo, ¿no? En esta categoría, el seguir en esta categoría. Os veis ahora mismo pues fuertes para esos partidos. Me comentabas antes que físicamente incluso mejor que otros equipos, ¿no? Sí, el vestuario está con mucha gana, con mucha ambición y físicamente estamos muy bien, la verdad. Y con mucha confianza de coger los últimos partidos ya que quedan de Liga y lograr el objetivo más pronto que tarde. Tanto Navarro como Navia los ves descartados, sin posibilidades. Bastante complicado que a estas alturas de campeonato pues ganen lo que prácticamente no ganaron hasta ahora, ¿no? Hombre, la verdad es que están un poco separados del resto de los grupos, del resto del grupo que estamos ahí abajo, pero tampoco los descartaría porque tampoco están muy alejados. 2 o 3 partidos se ponen ahí ganando 2 o 3 partidos. ¿Qué equipo me destacarías porque te sorprenda un poquitín más, tanto por la parte positiva como por la parte negativa? Hombre, yo creo que la parte negativa, si vamos a los hechos clasificatorios, vas a decir el Navarro, pero bueno, un equipo que te esperabas más de él y que no está dando tanta talla, y viceversa, ¿no? Un equipo que igual te esperabas un poquitín menos de él y que lo ves en la zona alta de la clasificación. Pues esperarme menos así por encima, pues en principio ninguno, la verdad. Y esperarme incluso un poquitín que iba a conseguir menos. Yo creo que el Stad tiene un buen equipo, pero no sabía que iba a lograr tan buenos resultados con los equipos de arriba como ha logrado. El Entrego, por ejemplo... El Entrego yo me esperaba que estuviese por ahí arriba porque tiene muy buen equipo. Todos los años tiene muy buen equipo. El año pasado contra ellos jugamos y mantuvieron algo del plantel del año pasado y tenía muy buen equipo. Y el entrenador cuenta, exacto, por supuesto. También el bloque y el entrenador. ¿Te esperabas un poquitín más, por ejemplo, de equipos como, no sé, el Candás, que sorprende verlo ahí abajo, ¿no? Sí, bueno, el Candás por plantilla es un equipo que debería estar en la mitad alta de la tabla. ¿Y el Condal? El Condal está muy bien, tiene muy buena plantilla y está muy bien formado desde el principio de temporada y la verdad es que debería estar un poco más arriba, pero el fútbol es suerte. La mayoría de las veces fui a verles algunas veces y por suerte o por una cosa o por otra no conseguían los 3 puntos, no conseguían sacar una última hora, pero yo creo que tienen muy buen equipo y que no van a tener problema para meterse en Copa. Cuestión de rachas y cuestión de dinámica. Sí, exactamente. ¿No? La dinámica del Tapia espero que bueno, de aquí a final de temporada sea pues más o menos la que venís planteándoos, ¿no? Un equipo competitivo, un equipo serio atrás y como digo que tenga rendimiento también los goles que acaba marcando, ¿no? Siempre Roberto o Iván Nuevo, tener siempre ese rendimiento, ¿no? Sí, nosotros somos un equipo defensivamente muy bien formado, muy compacto y crear ocasiones no nos cuesta nada peligro, lo que nos cuesta es últimamente meterla entre los 3 palos y que acaben gol, la verdad. Pero eso es cuestión de suerte y en cuanto, como ahora estas últimas jornadas estamos metiendo goles, a ver si continúa la cosa y no creo que tengamos problemas. De la parte de abajo de la clasificación, tanto el Indus como vosotros sois de los equipos que menos recibís goles, ¿no? Eso también habla de la parte de atrás, de la parcela defensiva. Sí. El Industrial también tiene muy buen equipo y sabe defender muy bien. El entrenador sabe plantear muy bien la táctica y los entrenamientos se les ve, porque yo vivo cerca de allí del campo del Industrial y se les ve que prepara muy bien tácticamente al equipo. Pues mete caña aquí que Fanjul a vosotros. Sí, como debe de ser, la verdad es que sí. Pues saca, ¿tú crees que el rendimiento a toda la plantilla al máximo de lo que...? A mí personalmente me exprime muy bien, perfectamente, me exprime a la perfección. Yo con él me siento muy bien, tiene mucha confianza en mí depositada y yo se la demuestro en el campo, pienso que se la demuestro y estoy muy contento con él, la verdad. Un futbolista como el compañero, como Iván Nuevo, creo que está rotando bastante por dentro del equipo, ¿no? Igual se esperaba más de la parcela atacante de Iván Nuevo, pero no destaca tanto en la parcela atacante, sino que está rotándolo un poquitín por varias posiciones, ¿no? Sí, bueno, no es cuestión solo de destacar o no destacar, es cuestión de necesidades del equipo, porque Iván es un futbolista muy completo y ya ves que puede jugar tanto de central como de delantero como de mediocentro y ahí está... es un futbolista contrastado en tercera y en segunda. Central, que llama la atención. En cualquier posición cumple, siempre. Cumple y con nota. Muy bien, pues desde aquí un abrazo también para Iván Nuevo, para Quique Fanjul, para todos los compañeros del Real Tapia de aquí de Cuartas. Otero, vamos un poquitín a que nos analices también esta tercera división. Aparte de Igualada, que yo creo que ya lo dijeron todos los que pasaron por aquí, por este plató, la parte alta de la clasificación, ¿hay algo que te sorprenda? ¿Hay alguno que veas con posibilidades de llegar? ¿O no crees que
que los de arriba falléis tanto como para que, por ejemplo, entre el Entrego o el Condal o el Cudillero? Hombre, quizás los 5, 6 primeros, puedo contar al Entrego, que está a 6 puntos nuestro, somos los que a priori lo tenemos más favorable, ¿no? Por la distancia, porque Condal y Cudillero pues ya están más alejados, son muchos puntos y ya son varios rivaleros que tienen por delante para fallar, ¿no? Pero bueno, yo positivamente de la parte alta, como estabas comentando, me sorprendió bastante el Entrego, el propio Lealtad, que le costó mucho pues incluso reunir jugadores a principio de temporada y se dudaba de que incluso saliera a competir, pues yo creo que está haciendo una temporada más que buena. El propio Ceares, ¿no? Y en la parte negativa, pues quizá todos esperábamos un poquito más del Condal, ¿no? Era uno de los favoritos a priori, por plantilla, por futbolistas, por entrenador, por todo y bueno, la verdad es que el hándicap que tuvieron con el inicio tan malo que tuvieron de temporada, pues se está lastrando un poco durante ya el resto de la misma, ¿no? Van a tener complicado, pero bueno, no se puede descartar a nadie porque esto es fútbol, ¿no? Enlazan una racha como la que ha enlazado ahora el Tuilla y se plantan ahí arriba y nos sacan a cualquiera de nosotros. 10 partidos ganando, que te pille el Entrego mismamente, el Cudillero. Sí, es que además yo creo que, por ejemplo, el Entrego está en una dinámica muy buena, Redondo lo conocemos todo el mundo, que motiva de una manera fenomenal a sus jugadores y es que el Condal, por ejemplo, la plantilla que tiene la veo perfectamente capacitada para poder ganar 9 partidos seguidos, ¿no? Ya te digo, entonces puede pasar cualquier cosa, ¿no? Lo normal es que entre los 5 o 6 primeros pues estén las cuatro plazas de liguilla y luego pues habrá que sacar el cuchillo para pelear por el primer puesto, ¿no? Que es una ventaja que ahora mismo a priori pues tiene el Tuilla. Yo creo que por la racha que lleva, por entrenador y por plantilla son los grandes favoritos. Ya lo eran a principio de temporada para mí, pero ahora pues por la racha que llevan más aún si cabe, pero bueno, hay que pelear hasta el final y todos los que estamos por detrás se lo vamos a poner las cosas muy difíciles. Ese pelotón que viene por detrás, que ya están prácticamente salvados o casi salvados, ¿te llama la atención alguno de los equipos que vienen por ahí? No, la atención me sorprendió favorablemente, pues tanto como te decía el Ceares, el Lealtad, el Lugones empezó muy bien la temporada, ¿no? Y luego pasó por un bache muy grande que ahora pues está saliendo de él con el cambio de entrenador, tiene muy buenos jugadores, ¿no? Caso de Javi Sánchez, del propio Hermes, tiene una plantilla bastante compensada y quizá pues por el inicio de temporada que tuvieron se esperaba un poco más, ¿no? Pero bueno, son rachas, ¿no? En que entre la pelota o no es cuestión muchas veces de suerte, como decía David antes, y bueno, pues en momentos hay detalles puntuales que en un partido puede hacerte cambiar la dinámica del equipo y en ese sentido pues ellos al principio empezaron muy bien y luego les costaba muchísimo ganar, ¿no? Pero bueno, y luego nada, más o menos pues está un poco todo dicho ya, ¿no? Por la parte baja yo esperaba más del Navarro, ¿no? Porque me parece que mantiene bastantes jugadores de otras temporadas y en principio pues era un equipo que estabas acostumbrado a verlo por la mitad alta y bueno, pues el resto pues un grupo de equipos ahí que van a pelear pues hasta la última jornada por salvarse, ¿no? Va a estar muy igualada. Esa es la palabra, igualdad, tanto por arriba como por abajo esta temporada. Pero llama la atención, o parece, a priori, viendo la clasificación, que llama muchísimo la atención que con un equipo como el Candás lo veamos ahí con 26 puntos empatados con el Real Tapia en los puestos de base de la clasificación, que quizá por plantilla iban pues... Sí, en ese sí es verdad. Para mí al principio era uno también de los candidatos a estar arriba, ¿no? Por plantilla, por entrenador, por jugadores, por todo, ¿no? Era uno de los candidatos a estar entre los 6-7 primeros y pelear por entrar en liguilla, ¿no? Pero ya te digo, muchas veces el inicio de temporada te lastra el resto. A nosotros tenemos una experiencia muy cercana hace 2 temporadas que empezamos de una manera muy mala, con 11-12 puntos de los primeros 30 y luego nos costó muchísimo meternos en playoff, ¿oh? Tuvimos una racha muy buena de prácticamente de 19 partidos ganar 16, pero eso es muy difícil, te pasa una vez quizá en muchos años y a ellos pues cuando un equipo que está diseñado para estar en la parte alta empieza abajo es complicado, ¿no? Los equipos de abajo quizá están más acostumbrados a luchar, a estar metidos en el barro toda la temporada y se manejan mucho mejor en esos puestos, ¿no? Un equipo pues como el Candás, que quizá aspiraba a otras cotas, pues verse en esas posiciones tan abajo en la tabla, pues psicológicamente quizá te afecte y a eso pues te complica un poco la temporada. Lo que preguntaba David antes, por la situación de
los equipos que más te llamen la atención en la parte positiva de esta tercera división, por lo bien que lo están haciendo. Ya nombraste alguno, como lo entrego. Nombraste también al Lealtad, creo recordar, bueno, pues alguno y al Ceares también, sí, el buen hacer que están haciendo. Y bueno, equipos como, no sé, quizá como el Praviano, que prácticamente está salvado también a estas alturas de temporada. El Praviano, que no había tenido un inicio muy bueno, ¿no? Y luego... Pero bueno, quizás conociendo a Siel, pues quizá era de esperar, saca ¿no? el 200%, ¿no? Exacto, era un poco de esperar. Tiene buena plantilla, como jugadores como Iván Miranda, como Mimi, con gente... tiene un bloque que Siel confía ciegamente en él y buenos futbolistas en la categoría, ¿no? Entonces, les costó un poquito empezar, lógicamente, pero bueno, ya te digo, conociendo cómo es Siel como entrenador, al final iban a salir adelante seguro. ¿Se prepara de una manera especial estos partidos que vienen ahora para el Unión Popular de Langreo? ¿Esos partidos hay que manejar la tensión de alguna manera o simplemente con la motivación que lleváis dentro ya para echar los partidos a andar ya tenéis bastante, ¿no? Hombre, yo creo que por lo que hemos visto de los partidos nuestros de la temporada, nos viene muchísimo mejor jugar contra los rivales de arriba, ¿no? No hace falta que la gente que se motive porque vamos, son partidos que no hace falta decir nadie a nadie, ¿no? Son los que todo el mundo quiere jugar, partidos contra los rivales de arriba en los que te juegas adelantarles o ponerte primero o segundo, es lo que quiere todo el mundo, ¿no? No jugar por no descender o un partido en el que te juegas la vida, ¿no? Lo que todo el mundo quiere es jugar por pelear por objetivos ambiciosos y en ese sentido yo creo que a nuestro equipo le viene muchísimo mejor jugar contra los equipos de arriba que los de abajo, ¿no? El tema de calendario tenemos ahora esos 2 enfrentamientos directos y luego nos quedan pues, los equipos de mitad para abajo, ¿no? Que sinceramente, a mi modo de ver, nos viene muchísimo peor por las características que tiene esta plantilla, ¿no? Y por los resultados que hemos tenido contra los equipos que están clasificados de mitad para abajo. Pero bueno, hay que cambiar el chip, ¿no? La motivación tiene que ser la misma, que no es, pero habrá que buscarla de otra manera contra todo el mundo, porque para mí es básico respetar al rival, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, la misma palabra, igualdad, pero es que es así, todos los equipos tienen 2, 3, 4 jugadores que podrían jugar en cualquier equipo de la categoría y que te marcan diferencias, como estamos hablando antes del caso de Roberto, del propio Mendy, que son jugadores que a mí personalmente me parecen muy buenos jugadores y están en el Tapia peleando por descender, ¿no? Con lo que está pasando y podrían estar perfectamente en nuestro equipo. Ahora mismo, bueno, yo no sé si tenéis marcado en rojo el partido contra el Club Deportivo Tuilla, contra el líder de la categoría, por lo que significa también para el aficionado de la Unión Popular de Langreo, ¿no? Sí, está claro, eso no hay que decirle a nadie. El aficionado del Langreo lo que quiere es ganarle al Tuilla y el del Tuilla ganarle al Langreo, ¿no? Eso es lógico por la rivalidad que existe, ¿no? Pero para nosotros la verdad es que el partido más importante es el del domingo, porque es el que nos va a decir un poco dónde vamos a estar, ¿no? Si el domingo no sacamos un resultado positivo, sería dificilísimo ya alcanzar al propio Tuilla y bueno, pues luego ya sería un poco triste, la verdad, el jugar un partido en el que te juegues la honría, entre comillas, ¿no? Que no sería así, porque habría que seguir aspirando a meterte en playoff, pero bueno, hay que intentar ser ambiciosos, pero siempre dentro de la humildad que hay que tener, porque realmente, como dije antes, no somos mejores que ningún equipo de la categoría, pero tampoco peores. Una pregunta obligada. Estrenasteis nueva presidenta, ahora, bueno, tenéis problemas también con los pagos, ya, bueno, supongo que en el ¿cómo se dice? En el programa electoral de ella venía pues el cumplir con los jugadores, también al estar al corriente de pagos, y bueno, eso también os da también cierta tranquilidad para afrontar este último tramo, ¿no? Sí, la verdad es que de momento pues lo que prometió lo está cumpliendo, ¿no? Poco a poco la verdad es que acaban de llegar, hay que darles pues un poco un voto de confianza, ¿no? Un margen de tiempo para que se sitúen y puedan materializar las ideas con las que vienen, ¿no? Son gente que estaba en el club, pero que tienen una serie de ideas que quieren plasmar y que a mi modo de ver pues hay que darles tiempo, ¿no? De momento pues están poniéndonos al día la plantilla y sin duda pues es un estímulo, ¿no? Porque la verdad, viendo la situación en la que están todos los equipos, pues sí, es muy complicada, ¿no? Yo creo que cada vez esto va a ir a lo que era la antigua tercera división de fútbol aficionado puro, y en ese sentido yo quiero destacar a un equipo como el Ceares, ¿no?
que está recuperando un espíritu que era un equipo que iban 30 personas prácticamente el año pasado y este año llevan gente a todos los lados, prácticamente llenan siempre la Cruz y 400 personas en la Cruz. O sea. Y la verdad es que el ambiente es espectacular, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un poco una de las líneas a seguir. Bueno, pues tanto con David Cuartas como con Iván Otero analizamos un poquitín lo que fue esta tercera división, esta jornada, la número 29, y ahora vamos a ver en pantalla lo que va a ser la próxima, la número 30, con 4 partidos adelantados al sábado, a las 5 de la tarde los 4, le entrego Atlético Lugones, Ceares Llanes, Lealtad Real Tapia y Navarro Indus. Ya para el domingo por la mañana queden 2, el Covadonga Condal y el Universidad de Oviedo Unión Popular de Langreo, los 2 a las 12 de la mañana. Y por la tarde el resto de la jornada, Cudillero Luarca, Club Deportivo Tuilla Real Oviedo B, Urraca Praviano y cierra la jornada el Navia Candás en el Campo del Pardo a las 5 de la tarde. Esta va a ser la próxima jornada, ya digo que la número 30, quedarán a partir de ello 8, ya digo que la siguiente va a ser casi toda, va a disputarse el Xueves Santo, para después tener unas mini vacaciones ahí de Semana Santa, pero también, bueno, pues estaremos aquí el martes que viene para contaros cómo va a ser esta jornada. Darles gracias antes que nada a David Cuartas por venir del Real Tapia. Muy buenas noches, David, y muchísimas gracias. Igualmente. Y a Iván Otero, el jugador de la Unión Popular de Langreo, también por estar aquí acompañándonos en el plató. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues con ellos dos volvemos la semana que viene con los agradecimientos dichos a todos los que participasteis en este programa, también a Iván Palacios, al que deseamos una pronta recuperación de esa intervención que tiene que hacer y la mayor de las suertes. Muchísimas gracias a todos, ser buenos y hasta la semana que viene. El martes que viene, aquí, desde la Galletona, ante Asturias. Navarro Club de Fútbol, Unión Popular de Langreo, Unión Club Ceares, Club Deportivo Cudillero, Atlético de Lugones, Luarca Club de Fútbol, Club Deportivo Covadonga, Candás Club de Fútbol, Club Deportivo Lealtad, Club Deportivo Llanes, Club Deportivo Tuilla, Real Tapia Club de Fútbol, Club Deportivo Universidad de Oviedo, Club Deportivo Praviano, Le Entrego Club de Fútbol, Navia Club de Fútbol, Real Oviedo B, Unión Deportiva Gijón Industrial, Condal Club, Urraca Club de Fútbol. Desde la Galletona.